Para los que hemos seguido el caso de Devani Escobar, sabemos que una de las principales razones por las cuales se hizo tendencia, por las cuales se hizo viral el caso, fue precisamente porque lo romantizaron muchísimo, tal como lo hemos mencionado ya 1,5 millones de veces. Y que si el caso llegara a su fin, que si el caso se cerrara y se diera a conocer de manera pública la información de la carpeta de investigación, se dará en cuenta que realmente este caso se romantizó demasiado y que efectivamente no hay terceras personas involucradas. Entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento que contiene información muy importante que de hecho hace como 2 años, cuando otro periodista que estuvo en el momento de los hechos, en el momento en el que encuentran el cuerpo en el motel Nueva Castilla, hace también la transmisión en vivo, pero la gente por alguna razón la empezó a tirar muchísimo, por alguna razón. Prefirieron apoyar en ese momento a Rufo, sí, al hijo no reconocido de Laura Bozzo. Y había otro periodista que también estaba cubriendo la nota. Él también menciona que había evidencia de que Devani Escobar sí había estado viva en la cisterna varios días y que incluso se habían encontrado escritos en la cisterna, cosa que nuestro personaje Don Macabro hasta la fecha no ha permitido que de manera pública se dé a conocer esa información. ¿Por qué? Porque acabarán con todo ese romanticismo que tiene la historia, al igual que, como lo hemos comentado, todas las demás cosas que le ocultaron a la gente para hacerle creer a las personas que efectivamente las amigas eran malas, que las amigas habían llevado a Devani Escobar a un lugar para ponerle un 4, siendo que donde fue la fiesta fue en la Quinta Flores, propiedad de familiares de la misma Devani. Entonces no les conviene que se cierre el caso porque se haría pública mucha información y eso terminaría con todo ese romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento el periodista sin pelos comenta precisamente que se habían encontrado escritos en la cisterna, escritos hechos por el labial de Devani Escobar, y ya después nuestro personaje Don Macabro también confirma que llevaron a cabo una revisión, un tipo cateo en el cuarto de Devani Escobar y que estuvieron buscando documentos escritos por ella, libretas, que estuvieron buscando labiales para cotejar la evidencia, ¿ok? Entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento, obviamente por cuestiones de derechos de autor únicamente la podremos escuchar, porque bueno, pues actualmente como está la situación en YouTube cada vez está más limitado. Y no es porque necesariamente las personas que son dueñas del canal tomen acciones, pero también recuerden, hay mucha gente que trabaja para esas personas dueñas de ese canal, así que simplemente vamos a escucharlo y les iré narrando los puntos más importantes. En los libros. Déjame comentarte un caso, ya que hablamos de Sí, casos, maestro, si te por gusta favor. el tema de los casos, no puedo decirte el nombre del caso, Sí, aunque no. inmediatamente lo van a identificar y se me hace aberrante lo que sucede en México por el tema de los casos mediáticos de una mujer que fue asesinada, y precisamente hay un dictamen que se hizo en México en colaboración con peritos extranjeros que dicen que esta mujer murió por asfixia, por sofocación. Entonces tú que eres médico forense igual me aclaras algunas dudas, porque dicen que la mujer fue asfixiada, que la persona la tomó por detrás, le colocó la mano en la boca y la asfixia. Pero ¿qué crees? Que al momento de asfixiarla le fractura la mandíbula con la mano. Tú sabes que estos músculos, Sí, son los porque no soy músculos médico. más fuertes del Exacto, cuerpo. son los músculos más fuertes del cuerpo. Sí, ¿Y qué fuerza debería de tener una persona para fracturarte, sí. ¿no? Con la mano apretada. Bueno, pues ese es el dictamen que emitieron estos compañeros, y dicen que una vez que la asfixiaron, no la estrangularon, la asfixiaron, la aventaron a una cisterna, ya muerta. Aquí sin duda se habla del caso de Devani Escobar. Recordemos que en el peritaje que presenta nuestro personaje Don Macabro, un peritaje independiente y totalmente manipulado únicamente para buscar desesperadamente hacer escándalo, y que después nuestro cabecita de algodón incluso reuniera a personas de diferentes países, los mejores en su disciplina, para que aclararan las dudas, se llegan a conclusiones diferentes. Pero en el peritaje que hace nuestro personaje Don Macabro de manera particular, de manera súper desesperada, para llamar la atención, aprovechando el foco que tenía en ese momento, se inventan eso, y que incluso hasta había sido abusada también. Ya después llegamos a la conclusión por el peritaje que se da de manera oficial con diferentes laboratorios, con personas de diferentes disciplinas, que sí, efectivamente se asfixió, pero porque quedó boca abajo y en la cisterna había sedimentos. Ya después vinieron los días de la lluvia y subió un poco el nivel del agua. ¿Ok?
Resulta que en ese caso a mí me llamaron para hacer un estudio de una manuscritura, pero esta manuscritura la encontraron en una pared de esa cisterna. Entonces ya los peritos de esa fiscalía habían hecho un trabajo de revelado de la escritura. Yo les dije, es que yo necesito verla, yo necesito fotografiarla, porque yo no puedo trabajar con las fotografías de los compañeros. Me dijeron sí, y me metí a esa cisterna a ver la escritura. ¿Se imaginan el meterse a esa cisterna donde estuvo Devani Escobar? Sin duda sería uno de los sueños hechos realidad de un gran máster gorila, ¿saben? Y entonces en esa escritura que no se veía, resulta que esa escritura la había hecho con un bilé de esos con los que te pintas, se pintan las niñas la boca. Entonces cuando hace el texto, pues no se veía muy bien y luego lo remarca. Y se fue borrando porque el cemento absorbió el barniz de la escritura, y luego lo que hizo fue colocar con una piedra unos golpes para que vieran el letrero que no se veía ahí, ¿no? Cuando yo entré a la cisterna utilizamos una técnica, por eso tenemos que aprender física y en particular óptica. Aplicamos técnicas de revelado de escritura a través de luminiscencia y luminiscencia en el visible. Apliqué una radiación de 515 nanómetros con un filtro naranja y logré revelar la escritura que estaba ahí y pude estudiarla. Y bueno, para que la gente pueda entender este tema de las longitudes de onda y cuando hablo de 515 nanómetros, el nanómetro es una medida de longitud de onda que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Entonces, en el espectro visible, la luz blanca está compuesta por diferentes radiaciones de colores, para que lo entiendan. Tiene rojo, tiene verde, tiene amarillo. Entonces nosotros hacemos un corte en una parte de este espectro visible en una longitud de onda. Cuando hablamos de 515 nanómetros hablamos de una luz azulosa, y luego ponemos un filtro naranja y entonces podemos ver cómo brilla, luminece esa escritura. Se puede revelar con esta técnica. Una vez que nosotros la revelamos, la fotografiamos. Entonces la fotografié y la pude cotejar con escritura que me pusieron de esta persona, y entonces yo determiné que esa escritura era de ella. Pero lo que decía esa escritura no decía: si tú estás metido en una cisterna, te aventaron en una cisterna, intentaron matarte o ultrajarte, mujer, y pones un letrero, ¿qué pondrías? Ayuda, por ejemplo, ¿no? Ayúdenme, me atacaron, fue fulanito de tal, me agredieron, búsquenlos. No decía eso. El texto decía: intenté salvarme, los amo. Y obviamente era una carta dirigida, un texto dirigido a su familia. Yo determiné que esa escritura era de ella. ¿Qué implicación tiene? Pues la implicación es que eso determinaba que la persona no cayó muerta a la cisterna, sino que estaba viva. Y es lo que hemos comentado, ¿saben? O sea, para muchas personas les parece increíble que, por ejemplo, una Devani Escobar simplemente se haya metido por sus propios medios, ya sea porque en algún momento se le cayeron las llaves, se le cayó el teléfono, se le cayó la bolsa a la cisterna y quizás pensó que no estaba tan profunda. Recordemos que en esa cisterna hay unos tubos al lado, bueno, de hecho que llegan hasta la parte de abajo de la cisterna. Entonces posiblemente se bajó ayudándose de esos tubos. Yo sé que mucha gente dirá: ay, pero, o sea, ¿eso cómo es posible? Si por otra parte vieran las cosas que la gente, cuando no está en pleno uso de sus facultades mentales, llega a hacer, si les contara las cosas que me ha tocado ver a mí, que llega a hacer la gente cuando está bajo el influjo de alguna sustancia, se darían cuenta que no es tan complicado. Ahora, por otra parte, hay gente que dice: no, pero es que cómo es posible que se iba a animar a bajar así a la cisterna a buscar, aunque se le haya caído la bolsa o el teléfono o lo que fuera. Recordemos que una de las cosas que se menciona de Devani Escobar es que precisamente era muy buena en cuestiones que tienen que ver con temas de gimnasia, bailar, y aparte pesaba cerca de unos 47-49 kilos y medía 1,67, aunque ya después se confirma que medía 1,71 metros. Es decir, una persona de cerca de 1,70 de altura, de 18 años, pesando menos de 50 kilos y siendo bastante ágil, además de que, si tomamos como referencia las declaraciones que su misma familia hace, que en ocasiones anteriores se había escapado de su casa para irse de fiesta y se saltaba por la parte de atrás, no sería complicado. Lo que pasa es que muchos imaginan, pues no sé, que sería una señora de 200 kilos que mide 1,30 de estatura. Pero o sea, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una señora de 80 años que pese 200 kilos y que mida 1,20 de estatura, ¿verdad? Y aparte, si le sumamos el tema de un posible estar bajo el efecto de alguna sustancia
circunstancias, ya no sería tan complicado. Además de que también si le sumamos que no era la primera vez que Devani Escobar visitaba ese motel Nueva Castilla en específico, y si a esto le sumamos que definitivamente en los 4 puntos que de manera oficial se dan a conocer al momento de que intervienen todos los personajes, tanto personas del Colegio de Ingenieros Civiles, hacer los cálculos correspondientes, como por ejemplo personas de laboratorios de Inglaterra que trajeron a los mejores especialistas, que le invirtieron una muy buena cantidad, y se llega a la conclusión de que no hay terceras personas involucradas. Por eso es que la gente que prefiere irse más por el tema romántico, por el tema que se escucha más bonito, ¿qué es lo que dice? Es que ¿cuándo van a buscar a las personas involucradas? Es que nadie las está buscando porque acorde a la investigación no hay terceras personas involucradas. Acorde a la investigación no es lo que te han platicado. Nuestro personaje Don Macabro sabe perfectamente que no es que las amigas le hayan puesto un 4, que no es que sean malas amigas las personas que acompañaron a Devani Escobar en aquella ocasión, sino que sabe perfectamente que la fiesta a la que fue para empezar fue idea de ella para empezar. En segunda, no fue en un lugar desconocido. Sí, el lugar se veía bien feo y bien peligroso. Bueno, de hecho yo creo que lo ha de ser. Pero es un lugar que ella conocía perfectamente, que la familia de Devani Escobar conoce perfectamente. Que incluso, como lo comentan, ahí fueron sus 15 años de Devani Escobar. Y esa quinta le pertenece a familiares. Así que sabían perfectamente el lugar. No es como lo platican de que es que las amigas le pusieron un 4 y la llevaron para allá. No, al contrario. Pero, ¿por qué no se mencionó eso nunca? Porque en todo momento hacen referencia a que la quinta Diamante, que la quinta San Lorenzo, que la quinta Treviño, y nunca hacen referencia a la quinta que es precisamente de familiares de la misma Devani Escobar, y que incluso en las declaraciones hace referencia a que iban a ir a la quinta de su tía. ¿Por qué? Porque eso le quitaría todo el romanticismo, ¿verdad?, a la historia. Y esto precisamente es otro de los puntos más que se mencionaron en su momento, que los mencionó el periodista Sin Pelos, y que incluso cuando Don Macabro está así gritando porque ve que habían encontrado el cuerpo de Devani Escobar en el motel Nueva Castilla, al primero que le grita es al Sin Pelos. De hecho, le dice pelón, a lo que él le dice que qué pasó. Y eso es cuando Don Macabro le dice encontraron un cuerpo. Ahora, por alguna razón, el segmento de la gente que en su momento le dio mucha fama al hijo no reconocido de Laura Bozzo, se fue en contra total del descabellado sin cabello, es decir, de este otro periodista, cuando la única razón por la cual nuestro personaje favorito Rufo, o nuestra mascota favorita Rufo, tuvo tanta popularidad en ese momento y creció tanto, no es por su periodismo, no es porque haya sido un muy buen trabajo, no es por una casualidad, sino es porque precisamente él tenía previsto regresarse un día antes. Pero nuestro personaje Don Macabro le dice en ese momento que no se vaya, que al día siguiente iba a ser lo bueno, cosa que no le dice a ningún otro periodista. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si eso se lo hubiera dicho a todos los demás periodistas? Que lógicamente la atención no hubiera sido al 100% o al 60% para un Rufo, que sabía que al día siguiente por el aviso de Don Macabro iba a ser lo bueno. Es más, él simplemente se hubiera regresado y ya. Y miren que después de 3 años de estar trabajando, aprovechando esa fama que le dio el caso de Devani Escobar, haciendo supuesto trabajo de periodismo, haciendo super investigaciones, hasta el momento no hay ni una sola investigación, no hay ni un solo caso que le haya dado siquiera el 1% de lo que le dio el caso de Devani Escobar. ¿Qué hubiera pasado si nuestro personaje Don Macabro se lo hubiera dicho en general a todos los periodistas? Del 100% de atención que le tocó a Rufo, porque recordemos que en aquella ocasión pues todos se dispersaron por diferentes lugares. ¿Cuánto hubiera sido? Digamos que en ese momento hubieran dicho, ok, mañana es lo bueno, mañana es lo importante, pues entonces vamos a traer todo el equipo, más equipo, vamos a estar más pendientes en todo este caso, ¿ok? Entonces, ¿cuánta atención le hubiera tocado? Muchos dirán, bueno, suponiendo que fueran 20 periodistas, se hubiera repartido la atención y las imágenes y las transmisiones en vivo entre 20, ¿no? No, pero la verdad es que la gente iba a preferir ver a otros medios porque tendrían mejor cámara, mejor alcance, mejor cobertura con drones y con toda la cosa. Así que a lo mucho le hubiera tocado como el 1%, pero no, o sea, no es una casualidad, ¿saben? Sino fue un trabajo en equipo. Y esto precisamente viene a confirmar lo que siempre hemos comentado. Así que cuando salga la verdad, cuando se den a conocer esos datos importantes que obviamente a la familia no le convienen, porque se acabaría todo el romanticismo, se entenderían muchas cosas de lo que hemos
analizado aquí desde el inicio. Viva cuando estaba en la cisterna, ¿no? Y el punto es que esta persona muere por asfixia por sumersión. Claro, acá hay un tema forense muy grave, que es la primera necropsia se hizo mal y después se hizo una segunda necropsia con una exhumación, y luego los otros compañeros que digo que dijeron que murió por asfixia por sofocación, hicieron la necropsia de un perito que había sido primero estudiado bajo necropsia, después protocolizado bajo un tratamiento para el entierro, después exhumada y después vuelta a necropsiar, y en una tercera necropsia decir esto, o sea, se me hace como que sí, inverosímil, sí. ¿No? Pero además, en mi caso el trabajo no solo fue mío para decir que efectivamente esta escritura de ella, sino que fue multidisciplinario, porque hay un dictamen en química que dice que el bile que estaba ahí, el barniz que estaba ahí en la pared, tenía una correspondencia con el barniz que se encontraba en el bozo de esta chica que se encontró ahí, y el de genética encontró la misma carga genética del bile del muro que del bile que tenía en el bolsillo de la chica. Okay. ¿Me explico? Sí. Entonces es un caso que espero poder, si ya se libera el caso que está atorado por ahí, que no le dan salida, y que lo siguen manejando como un homicidio, cuando en realidad yo tengo toda la investigación criminalística para decir que eso fue un lamentable accidente, ¿no? Donde perdió la chica al momento que cae a la cisterna, o sea, se posiciona en una tapa que tenía la cisterna, cae, y cuando cae hace este movimiento. Este movimiento que hacen las personas que caen a la cisterna es normal, está documentado también criminalística y en medicina forense. Cuando cae, regolpea y se fractura. Okay. Con el golpe ahí. Ese es un golpe que le puede sí. fracturar, no la puesta en la mano, en la boca, ¿no? Pero bueno, pero como verás, entonces la intervención y mi formación criminalística también, ese es otro tema. Yo soy criminalista de carrera, entonces a mí me enseñaron antes que grafoscopía, criminalística, y tengo una maestría en criminalística, y mi pasión ha sido la criminalística, y la criminalística entonces se va llevando a tener otro tipo de visión. Sí, claro. Qué interesante, maestro. Me da mucho gusto poder platicar con usted porque trae muchos elementos. Entonces, bueno, aquí tenemos una teoría en la que él precisamente hace referencia que al momento de caer, igual, la cisterna tiene 4.5 metros de profundidad, hasta donde me acuerdo. Entonces, pues sí podría ser que después de los primeros 2 metros ya pensara que estaba en el fondo y que no, y que se soltara, que se diera ese golpe, que lógicamente no es un golpe como para que terminara con su vida. Ahora que si analizamos esta otra teoría, se pondría más interesante el asunto, ¿no? Porque había mucha gente que decía, bueno, en este caso si estaba tan cerca de la zona donde estaban buscando, ¿cómo es posible que no se hayan escuchado los gritos? Si sumamos el hecho de que tenía la mandíbula lastimada o fracturada y que posiblemente eso impediría que gritara, ¿verdad? O qué tal si estuvo gritando toda la noche y se le cerró la garganta y ya no se volvió a recuperar. Pero entonces cuando se libere más información podremos analizarla, obviamente al estilo del Grandmaster, o sea, a mi estilo, y quedará comprobado en por qué tenemos el nivel más elevado de análisis sobre la faz de la Tierra, ¿saben? Conoceremos muchos más detalles y descartaremos muchas más cosas. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y sobre todo, dejen sus manos en oración.